Muy bien, buenas tardes. Vamos con la última sesión de este curso de arte prehistórico en la península ibérica. En las 4 sesiones anteriores hemos ido viendo los estudios y la actualidad del conocimiento sobre el arte en distintas etapas históricas y hoy vamos a cerrar con un tema lateral que es el de la gestión del patrimonio cultural que supone ese volumen enorme de arte prehistórico que se conserva en la península ibérica como en otros muchos lugares del mundo, ¿no? Y para ello está una persona que conoce bien el tema y además que se ve obligada a conocerlo porque Pilar Fatás Monforte es la directora del Museo y Centro de Investigación de Altamira, ¿no? Y lleva allí 23 años nada más, con lo cual efectivamente conoce bien el asunto, ¿no? Bien, Pilar Fatás es conservadora de museos, pertenece al cuerpo de conservadores de museos del Estado, o sea que es colega mía, aunque bastante más joven, digo, ya llegará a mi edad alguna vez, digo. Y efectivamente empezó a trabajar en Altamira en el año 2000, donde ha sido subdirectora coordinando las diversas áreas del museo hasta 2016, ¿no? Hasta la muerte de José Antonio de las Heras, el que fue director durante muchos tiempos, pues un accidente inevitable que nos le quitó, porque le quedaba mucho tiempo todavía de trabajo y de funcionamiento, y desde entonces Pilar se hizo cargo de la dirección del museo, ¿no? Bueno, como especialista, ella es arqueóloga e historiadora del arte, con lo cual une los dos enfoques de estudio y como especialista en la materia ha participado en un buen número de proyectos nacionales e internacionales, como podéis imaginar, y es miembro de diversas redes internacionales como la Rock Art Network de la Fundación Paul Getty o el Itinerario Cultural Europeo de Caminos del Arte Rupestre o el Comité Nacional de Arte Rupestre del ICOMOS, ¿no? Y como investigadora, además de participar y dirigir los proyectos de conservación e investigación de la propia cueva de Altamira, que como sabéis lleva desde hace muchos años unos complicados análisis para facilitar todo lo posible su conservación a largo plazo, pues ha coordinado, por ejemplo, los trabajos de registro e inventario del arte rupestre en Paraguay o actualmente trabaja sobre el análisis de la influencia de Altamira en el arte contemporáneo o en la puesta en marcha del Centro de Arte Rupestre de UNESCO, que tendrá su sede en Cantabria y además dirige una escuela, se llama, ¿no? Sautuola, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde se imparten cursos todos los veranos sobre la temática, ¿no? Y como complemento, claro, tiene un buen número de publicaciones sobre estos diversos temas que acabo de mencionar, ¿no? Y sin más por mi parte, vamos a escuchar a Pilar. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por la presentación y sobre todo pues a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional por la invitación a participar en este curso de arte prehistórico. La verdad es que cuando Andrés te estaba escuchando el currículum, así esas pinceladas, digo, madre mía, qué cosas tan variopintas, ¿no? Entonces, ciertamente hoy no me voy a centrar, aunque sí que hablaré un poquito más ampliamente sobre la cueva de Altamira, sino que voy a desarrollar un poco esa otra faceta de la que sí que hablaba Andrés, que implica la gestión de un sitio que está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, como es la Cueva de Altamira, en el que somos un museo nacional, pero en el que además gestionamos pues este bien de incalculable valor que fue reconocido en 1985 por UNESCO como de valor universal excepcional. Voy a poner aquí me voy a poner las gafas porque está un poco lejos la pantalla y si no es que ni la voy a ver. Entonces, bueno, me perdonaréis si voy mirando hacia abajo un poco para seguir el guión.
Entonces, bueno, pues lo que me pidieron, después de que en las sesiones anteriores se ha hecho ese repaso por toda la cronología del arte rupestre prehistórico de la península ibérica, bueno, pues a mí me pidieron eso, que focalizara en lo que implica el estar en esa lista de patrimonio mundial. Y por lo tanto, pues vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Porque no sé tampoco ustedes pues qué nivel de conocimiento tienen sobre lo que implica estar en la lista de patrimonio mundial, que habitualmente se habla de patrimonio de la humanidad, pero que en realidad el término correcto es patrimonio mundial. La lista de patrimonio mundial surge a partir de 1972, cuando UNESCO establece la Convención para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural, que tiene como objetivo fundamental pues, identificar, proteger, conservar, presentar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y el patrimonio natural que tenga valor universal excepcional. Y ahora veremos qué implica ese valor universal excepcional. Aquí simplemente he querido poner ese logo, ese sello, ese marchamo que UNESCO nos da a los sitios que estamos en la lista de patrimonio mundial, que es ese cuadrado con esa circunferencia, y explicarles un poco que ese logo lo que intenta expresar es la simbiosis de ese patrimonio cultural, del patrimonio creado por el hombre, que sería la forma cuadrada, y su unión sin solución de continuidad con el círculo, que sería ese patrimonio natural que describe, digamos, es la forma de nuestro mundo y que a la vez es un arco, digamos, protector. Entonces, bueno, pues ese es un poco el simbolismo de ese logo, que yo creo que expresa muy bien, ¿no? Los objetivos de esta convención. Aquí lo que tenemos es una pirámide de protección, es decir, cuando se identifica un bien patrimonial, puede tener muy diferentes categorías, desde la protección básicamente local, dependiendo lógicamente de las administraciones, la protección regional o pues esos bienes de interés cultural que están en un registro, incluso en el registro nacional. Bien, pues por encima de todo eso, todos esos bienes que se considera que tienen ese valor excepcional que traspasa las fronteras de los países, están en ese pico y por lo tanto son esas que consideramos de patrimonio mundial y que UNESCO considera que su protección también trasciende la frontera del país y que por lo tanto es objeto de todos los países, de toda la humanidad, la protección de esos bienes que son categorizados en esa lista de patrimonio mundial. Como decía, hay una categoría, hay una denominación que define bien estos bienes, que es el valor universal excepcional. Cuando un Estado parte quiere que un bien de su país sea inscrito en la lista de patrimonio mundial, tiene que definir el valor universal excepcional. Esto es una categoría que se llama así. Y ese valor universal excepcional ha de basarlo como en 3 patas. La primera pata es que cumpla uno de los criterios que ahora vamos a ver a continuación, uno de los 10 criterios que ya tiene establecidos UNESCO y por lo tanto tú bien lo tienes que intentar encajar en uno o en varios de esos criterios. Luego el bien tiene que cumplir con 2 premisas muy claras, que es que sea un bien íntegro, es decir, que en el bien y el estado de conservación sea tal que su integridad dé muestra de todos los valores culturales o naturales que se le quieren asociar y de todos los atributos que el Estado parte define que tiene ese bien. Y luego también hay que demostrar, digamos, la autenticidad, ¿no? A través, digamos, no la autenticidad, no pensemos simplemente en la autenticidad frente a un falso, sino que todo lo preservado pues tiene lógicamente que estar tan bien documentado que remita a esos valores originales de cuando ese bien se creó. Y luego hay una cuestión ineludible para UNESCO y es que si tú quieres que un bien entre en la lista de patrimonio mundial, tienes que haberle dado la máxima protección legal, administrativa y física
en tu país, con la normativa de tu país. Es decir, tú estás garantizando ya la máxima protección a ese bien y, por lo tanto, sí que puedes optar a entrar en la lista de Patrimonio Mundial. Y también hay otro requisito muy importante y es que exista un plan de gestión, un plan de manejo del bien en el que tiene que estar incluida cómo se va a gestionar ese sitio, incluyendo aspectos que para UNESCO también son muy importantes, porque siempre vienen asociados cuando un bien entra en la lista de Patrimonio Mundial, como es la gestión turística. Es decir, al final UNESCO es una marca y hay gente que se dedica a hacer turismo para ver sitios que están en la lista de Patrimonio Mundial. Y, por lo tanto, UNESCO lo que te pide es que antes de tener ese marchamo, antes de tener ese sello, tú preveas cómo vas a gestionar esa afluencia de turismo, que al final luego tiene una repercusión, lógicamente, en el desarrollo económico de la región y que por lo tanto, hay muchos estados parte que por eso quieren entrar con bienes en la lista de Patrimonio Mundial, pero UNESCO lo que quiere es asegurarse de que la gestión de ese turismo está bien ordenada y que, por supuesto, es una gestión sostenible y que, por lo tanto, no le va a afectar negativamente a la conservación del bien, porque, insisto, este es el fundamento de estar en la lista de Patrimonio Mundial. Y una vez que tú has justificado todos estos tres pilares, digamos, bueno, pues entonces es cuando se puede considerar que tienes valor universal excepcional y entonces entras en la lista de Patrimonio Mundial. Como bien decía, hay 10 criterios a los que debes cumplir al menos uno de ellos. Lo normal es que la mayoría de los sitios que están en la lista cumplen 1 o 2 criterios y algunos excepcionalmente pues incluso 3 y hasta 4 de los criterios. Son criterios estándar. Los 6 primeros que he puesto ahí en el cuadradito azul son aquellos que corresponden a la categoría de los bienes culturales y los 4 últimos son los bienes que corresponden a las categorías de bienes naturales. Y en la parte de los criterios culturales, los que he puesto en negrita, los que he destacado, representar una obra de arte del genio creador humano, aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida y ser un ejemplo de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura o culturas o de la interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles, es decir, los criterios 1, 3 y 5 son los que mayoritariamente se utilizan para los sitios con arte rupestre que están en la lista de Patrimonio Mundial, que es pues, un poco el tema del que hoy pretendía hablar. Como decía, los bienes pueden ser bienes culturales, es decir, sus valores y sus atributos son única y exclusivamente de carácter cultural, pero también pueden ser bienes naturales y, por lo tanto, pueden ser única y exclusivamente sus valores y sus atributos de carácter natural. Y luego tenemos los bienes mixtos, que, por lo tanto, responden tanto a criterios culturales como a criterios naturales y se consideran bienes mixtos. Y luego están los paisajes culturales, en los que también están ahí como en una situación intermedia entre los bienes culturales y los bienes naturales, pero en realidad son paisajes antropizados y que, por lo tanto, el valor es el paisaje cultural en sí mismo. No es un paisaje en el que hay elementos culturales, sino que es el valor de haber antropizado esos paisajes y tiene esa categoría especial que se denomina paisajes culturales. Bien, esta es un poco la organización básica, lo más básico que podemos presentar de cómo funciona pues esta Convención de Patrimonio Mundial. Estamos los estados parte, en la actualidad hay 191 estados en el mundo que han firmado la Convención y que, por tanto, pueden formar parte de la Asamblea General de Patrimonio Mundial, que además se reúne anualmente. Luego hay un comité de patrimonio mundial que digamos que es el que
se encarga durante un periodo de 4 años pues bueno, de la gestión efectiva de la lista de las candidaturas, de inscribir en la lista de Patrimonio Mundial. Del Comité de Patrimonio Mundial forman parte 21 estados parte, o sea, 21 miembros, 21 países, insisto, y rota España en estos 23 años que yo he estado vinculada al Museo de Altamira, pues durante 2 años ha estado ha formado parte de ese Comité de Patrimonio Mundial, la última vez entre 2018 y 2022, e insisto, como la Asamblea se reúne anualmente, el Comité se encarga de evaluar las propuestas de cada uno de los países a entrar en la lista de Patrimonio Mundial y de elegir y definir cuáles sí que pueden entrar y cuáles pues ese año no pueden entrar o tienen simplemente que esperar al año siguiente pues para hacer alguna corrección que se indica o lo que sea. Luego hay un Centro de Patrimonio Mundial que tiene su sede en París y que actúa como secretaría de Patrimonio Mundial de la Asamblea, y luego hay una serie de órganos consultivos. Estos órganos consultivos pues básicamente son ICOMOS para todos los bienes culturales y la IUCN para los bienes naturales. Y de hecho, cuando hay una candidatura para entrar en la lista de Patrimonio Mundial, la primera evaluación pues es también hecha por ICOMOS, que emite un informe que remite al Comité de Patrimonio Mundial para que sea valorado. Digamos que el Comité de Patrimonio Mundial no tiene por qué seguir las recomendaciones de ICOMOS, pero como ICOMOS tiene representación, ICOMOS o IUCN tienen representación internacional y está formada por numerosos expertos en muchas materias, pues es un comité consultivo que informa al respecto y luego ya el Comité de Patrimonio Mundial pues toma la decisión que decide tomar. Este es un pantallazo que saqué ahora para que veamos lo que implica esa lista de Patrimonio Mundial. Actualmente hay 1.157 bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, pertenecientes a 167 estados parte, a 167 países. De ellos, 900 son bienes culturales, son los que están representados en el mapa en color amarillo. 218 son naturales, son los que en el mapa están representados en color verde, y luego hay 31 bienes que son mixtos, que están representados en el mapa pues con la mitad de color verde y la mitad de color amarillo. Y luego de todos esos bienes hay 55 que están en la lista de Patrimonio Mundial en peligro. Son todos aquellos bienes que la Asamblea, el Comité de Patrimonio Mundial ha considerado que alguno de los valores por los que se les dio la categoría de Patrimonio Mundial está en riesgo por muy diferentes circunstancias. Entonces, el Comité de Patrimonio Mundial primero avisa. Dice, mire, ustedes imagínense, van a hacer esta carretera que va a atravesar este yacimiento arqueológico, están poniendo en riesgo el valor, el atributo de ese sitio arqueológico. Si no paralizan la obra, van a entrar en la lista de riesgo. Entras en la lista de riesgo y luego pues tú tienes un periodo, digamos, para poder solventar esas amenazas serias a la conservación del bien para que puedas salir de la lista. Pero si no haces caso a lo que te dicen, te pueden quitar de la lista. En estos años, desde 1972, es verdad que solo hay 3 bienes que han salido de la lista, que he tenido la curiosidad de anotarlos y para comentárselos. En 2007, pues un santuario en Omán, le quitaron la categoría de Patrimonio Mundial. En 2009 le quitaron la categoría de Patrimonio Mundial a Dresde, en Alemania, pero es que en 2021 se la han quitado a la ciudad de Liverpool, porque la ciudad de Liverpool estaba incluida en la lista de Patrimonio Mundial, sobre todo por su zona portuaria, y Liverpool decidió hacer un proyecto que fue muy controvertido y salió en la prensa, que se llamaba Liverpool Waters, en el que simplemente hacían pues una rehabilitación integral y hacían un nuevo puerto al lado de toda la zona del puerto antiguo, ¿no? Que era lo que estaba declarado en la lista de Patrimonio Mundial.
bueno, pues continuaron con Liverpool Waters y UNESCO dijo que era incompatible con estar en la lista de Patrimonio Mundial y simplemente le quitaron la categoría de Patrimonio Mundial. Bien, pues tenemos 1.157 bienes, de los que 900 son culturales, 218 naturales y 39 mixtos, y entre estos, no sé si yo si queréis bajar un poquito esta luz para que se vea mejor la pantalla, no tengo inconveniente. Porque aquí lo que tenemos es un mapa en el que en color blanco están señalados los puntos de aquellos sitios que están en la lista de Patrimonio Mundial porque contienen arte rupestre. Y vamos a dar un paseíto simplemente visual a través de estos 50 sitios. Estos 50 sitios, lógicamente, lo que están reflejando es que el arte rupestre es la manifestación cultural, la única forma de arte que es universal a lo largo de los 5 continentes. Es decir, es una manifestación presente en los 5 continentes, además de ser el arte no solo más antiguo, sino el que durante más tiempo, es decir, más prolongadamente, ha estado entre nosotros. Y digo ha estado entre nosotros porque las primeras manifestaciones de arte rupestre, sin entrar en polémicas del arte de neandertales, etcétera, etcétera, las podemos llevar hacia unos 40.000 años. Me voy a quedar ahí, los voy a poner en Sapiens claramente, en humanos anatómicamente modernos. Entonces, desde hace 40.000 años hasta la actualidad, se sigue haciendo arte rupestre. Es decir, estamos hablando de 40.000 años de arte rupestre. No hay una manifestación cultural más amplia que el arte rupestre, porque hoy todavía hay grupos aborígenes, pues sobre todo en Australia, incluso en zonas de la India, que sigue siendo una tradición viva entre ellos y siguen haciendo arte rupestre en sitios en los que sus antepasados ya lo estuvieron haciendo y, por lo tanto, hablamos de una tradición, insisto, una tradición viva, no una tradición del pasado, que es más un concepto europeo, ¿no? Que tenemos un concepto occidental, porque para nosotros el arte rupestre es una cosa muy lejana en el tiempo, pero hay, entre otros grupos, en lo que es una cosa muy actual, que no es tanto una memoria, sino una memoria viva. Por lo tanto, esos son esos 50 sitios que, insisto, están repartidos por todo el mundo, en los que UNESCO ha considerado que tienen ese valor universal excepcional y que es verdad que esto ha ido progresivamente, como vamos a ver a continuación, poblándose, ¿no? Los 5 continentes de todos esos puntos. Pero a pesar de que sean 50, si los ponemos en relación con los 1.157 bienes, como categoría, pues aún son pocos. Es decir, porque si estamos hablando de una manifestación tan prolongada en el tiempo, pues verdaderamente, teniendo en cuenta, si hacemos así un cálculo muy por encima y a grosso modo de que en el mundo podrá haber 400.000 sitios con arte rupestre, que solo haya 50 en la lista de Patrimonio Mundial, pues aún son escasos y es una categoría que por su relevancia y por su universalidad en el tiempo y en el espacio incluso debería estar mejor representada. Vamos a hacer ese pequeño paseo a través de una imagen de esos 50 sitios. Yo los tengo categorizados como en 3 apartados. Aquellos sitios, que son los que vamos a ver los primeros, que están en la lista Patrimonio Mundial porque el arte rupestre es el fundamento de su valor universal excepcional y, por lo tanto, aparece claramente definido en los criterios que se han seleccionado y está fundamentado en el arte rupestre. Luego veremos otros pues, que pueden ser bienes mixtos, incluso bienes naturales, pero en los que también forma parte de su BUE, aunque no sea el fundamento, el pilar fundamental, forma parte del arte rupestre, y luego en una pequeña categoría que son sitios que pueden ser sitios naturales en los que hay constancia y además en toda la documentación que el país aporta se menciona el arte rupestre, ¿no? Entonces digamos que es como una gradación
que la he hecho yo personalmente, quiero decir, esta selección de sitios y esta documentación de los sitios es de elaboración propia y, por lo tanto, esa categorización es un poco también a partir de la documentación. Hablamos que la convención fue aprobada en 1972, pues 5 años después entró el primer sitio, los 2 primeros sitios en la lista de Patrimonio Mundial con arte rupestre que seguro que reconocen con la imagen y con sus nombres, ¿no? En 1979 Francia incluye los sitios prehistóricos y las cuevas con pinturas del Valle de la Besser, que implica la cueva de Lascaux y todas esas otras cuevas con arte rupestre que hay en ese valle, en su entorno. Si han estado alguna vez por por la zona de la Dordoña, seguro que lo conocen. Y luego ese mismo año Italia incluye el arte rupestre de Valcamonica, esas piedras, esas grandes lajas con esos grabados que estamos viendo ahí. Un poquito más adelante, en 1982, se inscribe Tassili Nayer en Argelia. En este caso es un buen ejemplo para explicar que esto es un bien mixto en el que hay criterios naturales que están fundamentados en las formaciones rocosas, que por eso lo he puesto ahí. Esto es un paisaje árido con unas formaciones rocosas muy singulares, y en algunas de esas formaciones rocosas y en algunas cavidades el arte rupestre que estamos viendo en esta zona de aquí. O sea, este es el primer ejemplo de bien mixto en el que entre sus criterios se combinan aquellos naturales con aquellos culturales entre los que está el arte rupestre. Luego, en 1985, entra Tadrata Kakus en Libia y es cuando la cueva de Altamira entra a la lista de Patrimonio Mundial. He de decir que entrar actualmente en la lista de Patrimonio Mundial pues tiene su complejidad. Lo primero, que cada país solo puede presentar una candidatura, no puede presentar más que una, con lo cual tiene que elegir muy bien cuál de su listado de candidaturas va a preparar a conciencia y va a proponer ese año para que entre en la lista de Patrimonio Mundial. Y los dosieres que se presentan son de miles de páginas. Y lo digo con conocimiento de causa porque en estos años en los que España 2018-2022 estuvo en el Comité de Patrimonio Mundial, desde el Ministerio de Cultura me pidieron que estuviera en una comisión asesora y, por lo tanto, pasaban por mis manos y yo tenía que hacer un informe técnico de las candidaturas de arte rupestre y, en términos generales, las de prehistoria y arqueología. Y eran miles de páginas, miles de páginas de documentación, con cartografías, con imágenes, el plan de gestión, el plan de conservación, la justificación de los criterios, de la autenticidad, de la integridad, el análisis comparativo que hay que hacer con otros bienes, porque tú también tienes que decir por qué tú sobresales en esa categoría. Es decir, tiene que ser algo muy representativo de la categoría a la que optas. Pero, y era el hilo de esto, claro, si nos vamos a la cueva de Altamira, el arte rupestre paleolítico, a la cueva de Altamira, en 1985, el expediente que España presentó constaba de 40 páginas. Es decir, había 20 páginas mecanografiadas y luego a continuación una serie de imágenes que se aportaban. ¿Qué sucede? Que cuando la lista de Patrimonio Mundial se crea en 1972 y España firma, creo que es en 1982, la convención, pues todo el mundo tenía preparadas las cosas obvias. Es decir, España pues inscribió, creo que fue el Escorial, el primero o el segundo año, luego pues inscribió la Cueva de Altamira, inscribió la obra de Gaudí, la Alhambra de Granada, es decir, las cosas obvias en las que si hiciéramos aquí como una encuesta, ¿no?, rápidamente esos sitios tan significativos de nuestro país. Y por lo tanto, pues la documentación que se aportaba era poca. Todo el mundo entendía que, bueno, obviamente esto ha de ser distinguido como un bien en la lista de Patrimonio Mundial, adelante con ello. Las cosas han cambiado ahora mucho.
Entonces, esto me venía al caso porque la cueva de Altamira fue inscrita en 1985 con ese pequeño dossier y unos años después, en 2008, se consideró que la cueva de Altamira obviamente no era un fenómeno único y que, por lo tanto, había un conjunto de cuevas, en concreto otras 17 cuevas de Asturias, Cantabria y del País Vasco, que, digamos, que complementaban y ponían aún más en valor la magistralidad de la cueva de Altamira. Y, por lo tanto, se hizo una ampliación, que es algo que también se puede hacer, que es una ampliación en 2008, de manera que la cueva de Altamira, declarada en 1985, a partir de 2008 pasa a llamarse la cueva de Altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España. Y este es ahora el nombre, la categoría. Seguimos con este pequeño recorrido y llegamos, por ejemplo, al arte rupestre de Alta, que son esos grabados, aunque estén pintados de color rojo, son grabados. Esto es una cuestión que sería larga de explicar y si quieren luego en alguna pregunta pues podemos hablar del tema. Pero bueno, son grabados, no es pintura. El arte rupestre de Alta, que fue inscrito por Noruega en 1985. El Parque Nacional de la Sierra de Capibara, en Brasil, en 1991, y las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, en México, en 1993. Y aquí hago de nuevo un pequeño parón porque estamos viendo que desde 1979 hasta 1993 los sitios inscritos entre estos y los que veremos a continuación son 14, es decir, que no era muy amplia la representación de sitios con arte rupestre. De hecho, no hemos visto ninguno del África subsahariana, por ejemplo. Paro en este momento porque en 1994 UNESCO se da cuenta de que estaban creciendo enormemente las categorías tradicionales, y por categorías tradicionales pues hablamos de catedrales o de ciudades históricas, pues como tenemos tantas y tantas ciudades en la lista de Patrimonio Mundial aquí en España. Entonces, que estaba creciendo enormemente esas categorías, digamos, tradicionales, que estaban quedando fuera otras categorías no tan tradicionales como podía ser el arte rupestre o, por ejemplo, el patrimonio industrial, por poner dos ejemplos, y que además tampoco estaban geográficamente bien distribuidos. Es decir, la mayoría de los sitios que se estaban inscribiendo eran occidentales, o eran de Europa, o eran incluso de Canadá o de Estados Unidos. Y en ese momento el Comité de Patrimonio Mundial redacta lo que llaman la Estrategia Global para una lista de patrimonio mundial representativa, equilibrada y creíble, que establecía nuevas estrategias de inscripción para que precisamente esta lista fuera mucho más variada y más representativa de la riqueza cultural y la riqueza natural, y no solo centrada, ¿no?, en los países digamos, occidentales y en esas categorías más tradicionales y que nos pueden parecer más obvias. Por eso, desde 1994, si en esos años hemos visto que había 14 bienes inscritos, desde 1994 hasta la actualidad serán 36. Es decir, que a partir de ese momento es cuando sí que verdaderamente se viene ampliando la nómina de sitios con arte rupestre que están en la lista de Patrimonio Mundial. En 1994, Suecia inscribe los grabados rupestres de Tanum, que como ven son muy similares a los de Alta en Noruega. Insisto, son grabados, no son pinturas, es el mismo caso del anterior. Y seguimos haciendo este pequeño recorrido por el mundo. Nos vamos a las líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana, que inscribe Perú en 1994. Yo creo que todos habrán oído hablar de las líneas de Nazca. Nuevamente un bien inscrito en España, el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, luego lo veremos con un poco más de detenimiento, en 1998. El Valle del Coa,
los sitios de arte prehistórico del Valle del Coa, que entran en 1998 y nuevamente también en 2010 son ampliados para incorporar un sitio en España, en Salamanca, en Castilla y León, que es Siega Verde, que también veremos luego con un poco más de detenimiento. El fuerte de Samaipata, en Bolivia, que son unas construcciones que incluyen pues, grabados y altos relieves como los que estamos viendo en imagen. Maravillosa la Cueva de las Manos. En el río Pinturas, en Argentina, que entra en la lista en 1999, un alero que llaman ellos, un abrigo cuajado de manos, como podemos ver ahí, pero además representación de guanacos, de signos, etcétera, etcétera. Ya empezamos a ver sitios en África, esos rinocerontes de Tsodilo, en Botswana, que entran en el año 2001. Nos vamos a India, a los abrigos rupestres de Bhimbetha. Muy interesante este sitio porque es uno de esos sitios que continúan vivos y de hecho hay una vinculación de las tradiciones actuales y se realizan rituales incluso en sitios con arte rupestre, incluso en el propio Bhimbetha. Bueno, Bhimbetha es una zona, una serie de farallones también donde están los abrigos con este tipo de pinturas. Ahí no sé si se aprecia bien en la imagen, es un gran jabalí y no sé si se ve que hay un personajillo como corriendo delante del jabalí. Son unas pinturas también muy interesantes. Nos vamos a Asia con los petroglifos del paisaje arqueológico de Tamgali, en Kazajstán, que entraron en el año 2004. Chongoni, en Malawi, en el año 2006. Los sitios de arte rupestre de Kondoa, en Tanzania, en 2006, con esa pintura blanca tan característica, tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nuevamente, esa tradición de grabados en Azerbaiyán, el paisaje cultural del arte rupestre de Gobustán. Teufelfontein, Uliaes, en Namibia, con esos grabados piqueteados, prácticamente un bajo relieve, en una serie de rocas al aire libre y algunas pinturas que también hay en la zona, en Teufelfontein, hay algún abrigo con algunas pinturas. La montaña sagrada de Sulaimantó, en Kirguistán, en 2009, que es una montaña sagrada en la que recurrentemente y a lo largo de milenios es considerado un sitio sagrado y por lo tanto hay diferentes santuarios de diferentes épocas, pero los primeros santuarios que consideran son los sitios con arte rupestre, que tienen sobre todo petroglifos. Hay muy poca documentación de este sitio, por eso la imagen pues tampoco es una maravilla, porque hay muy poquita documentación del sitio. Mongolia, un conjunto de petroglifos también. Cuando hablamos de petroglifos, ya saben, hablamos de grabados al aire libre, en grandes lajas, en el Altai mongol, que se inscribió en 2011. Maravillosa la cueva con arte Pondark, que todos conocemos como la cueva Chauvet, que esta fue inscrita por Francia en el año 2014, otra de las joyas del arte rupestre paleolítico europeo. El arte rupestre de Hail, en Arabia Saudí, un paisaje absolutamente desértico, de ahí que lógicamente lo que ellos representan son camellos en esas rocas que estamos viendo. Muy impresionante el paisaje cultural de arte rupestre de Zhujiang, en Huashan, en China. Este entró en el año 2016. Son unos acantilados, unos farallones enormes al borde de ríos y de lagunas, que todos los farallones están con esas representaciones en color rojo, muchos signos y muchas figuras humanas. Writing on Stone, Aisa Pi, en Canadá. Esto entró en el año 2019. Que bueno, este es una zona grande donde perviven las tradiciones de los indios, de los Blackfoot, de los pies negros. En 2021 entraron los petroglifos del lago Onega y del Mar Blanco, que están
pues lógicamente se perciben mal en la fotografía, pero son grabados de rocas que están prácticamente al borde del mar o del lago Onega. Y en 2021 el área cultural Hima, en Arabia Saudí, con esos grabados que estamos viendo ahí. Ya ven que estamos viendo una gran diversidad de temáticas y de estilos. Vuelvo otra vez hacia atrás, hasta 1978, para ver esos sitios de esta segunda categoría que decía que están en la lista de Patrimonio Mundial, en las que el arte rupestre no es el principal valor y el motivo por el que están, pero que sí que forma parte del valor universal excepcional. Entonces, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional de Mesa Verde. El Parque Nacional es un bien mixto y en la parte cultural lo que tiene, pues nuevamente son también los restos, en este caso, de las culturas de los pueblos. Y los pueblos realizaban arte rupestre y, por lo tanto, no aparecen los criterios, pero sí en toda la justificación y en toda la descripción aparece el arte rupestre de los indios pueblo en el Parque Nacional de Mesa Verde, que inscribió Estados Unidos en 1978. Lo mismo le pasa al Parque Nacional de Kakadu en Australia, que fue inscrito en 1981 y que también combina los bienes naturales con los bienes mixtos. Y un ejemplo que también van a entender rápidamente, que es el caso de Rapa Nui, de la isla de Pascua, que está en la lista de Patrimonio Mundial y todo el mundo inmediatamente lo asocia a los Moai, y efectivamente la cultura de Rapa Nui y los Moai, esas grandes cabezas que hay a lo largo de toda la isla, es lo que se destaca para entrar en la lista de Patrimonio Mundial, pero también parte de la misma cultura hay arte rupestre, tanto grabados al aire libre como el que estamos viendo ahí, como algunas pinturas en algunas cuevas. Y bueno, pues Chile inscribió el Parque Nacional de Rapa Nui, que es un bien mixto, insisto, en 1995 en la lista. El Parque Maloti Drakensberg, que comparten, es un bien transfronterizo, porque el parque está en una frontera y, por lo tanto, una parte en Sudáfrica y otra parte en Lesoto, del año 2000, con esos eland maravillosos que estamos viendo en imagen, con esas transparencias y esas superposiciones súper realistas. Esas jirafas tan bonitas y tan significativas también de África, ¿no? Como las colinas de Matobo en Zimbabue en 2003. Nuevamente tenemos jirafas en Sudáfrica, en Mapungubwe. Estamos viendo que todos los países subsaharianos entraron en la lista después de que se estableciera esta estrategia, ¿no?, para la representatividad geográfica de los bienes en la lista de Patrimonio Mundial. Lopeocanda, nuevamente, también Gabón, en este caso fundamentalmente grabados. Las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, en el Valle Central de Oaxaca, que en realidad no están fundamentalmente por su arte rupestre, sino que están, pues porque bueno, pues es uno de los sitios donde además también se considera que es el origen del cultivo, del maíz, etcétera, etcétera, pero que también tienen, lógicamente, arte rupestre y, por lo tanto, forma parte del valor universal excepcional. La zona protegida desértica de Wadi Rum, en Jordania, que nuevamente tenemos ahí esas representaciones de camellos. Palaos, un sitio paradisíaco en el Pacífico, la laguna meridional de las Islas Rocosas, también con este arte rupestre, el macizo de Enedi en Chad, inscrito en el 2016, el Parque Nacional de Chiribiquete, la Maloca del Jaguar, que es un bien mixto, bueno, es uno de los sitios de la selva amazónica en la que se dice que todavía existen grupos indígenas no contactados, y de hecho es un sitio al que no se puede prácticamente acceder, y toda la documentación y demás tenían que hacerla llegando en helicóptero, y son unos grandes farallones también en medio de la selva amazónica,
pues con todas estas pinturas de color rojo, fundamentalmente representando pues animales, ¿no? Fauna. Esta foto me hizo gracia por estar ahí el mono, ¿no? También prácticamente en la misma posición que están el resto de las pinturas, en una actitud muy, muy dinámica. Y luego el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, en las que pues un poco lo mismo, ¿no? Es representativa esta categoría de un paisaje cultural más amplio y de una forma de vida prehispánica desarrollada en Gran Canaria, pero lógicamente pues también tienen en esas cuevas troglodíticas, que son cuevas artificiales talladas por los habitantes de la isla. En esas cuevas, insisto, también hay arte rupestre y sobre todo, bueno, pues triángulos, y lo veremos un poquito más a continuación. Y ya la última categoría, en la que hay muy poquitos, de este repaso que estamos haciendo por los 50 sitios en la lista de Patrimonio Mundial, tenemos aquellos sitios en los que no aparece tan explícitamente ni en los criterios, ni en la descripción, ni en la justificación, pero son lugares que sabemos que tienen arte rupestre y que sí que son mencionados en algún sitio. Es decir, si no son mencionados en la documentación que se aporta, pues en ningún caso los incorporaríamos. Es el caso nuevamente de dos parques nacionales de Estados Unidos, como el Parque del Gran Cañón y la Cultura Chaco. Igualmente los farallones de Bandiagara, el País de los Dogones, que son unas construcciones, unas construcciones de adobe en un paisaje, pero que también tienen lugares y lugares donde hacían rituales y sobre todo vinculados con las mujeres, etcétera, etcétera, y las mujeres eran las que realizaban el arte rupestre en Mali. Las reservas naturales de Aïténere, no sé si se ve bien, ahí hay una magnífica jirafa grabada, que es prácticamente un alto relieve, como está tallada en la roca, que está en Níger. El Parque Nacional de Uluru-Kata, esta es la montaña que todos conocemos de Australia, que en 1987 fue inscrita por sus valores naturales, pero luego en el 94 se hizo una ampliación y se modificó y se incluyeron los valores culturales, entre los que está el arte rupestre, que hoy es gestionado por las poblaciones indígenas que residen allí. O sea que este es un claro ejemplo de gestión de un bien por los pueblos originarios y creadores de ese arte rupestre. El Parque Arqueológico de San Agustín en Colombia, y luego estos dos que son ejemplos de uno de un parque natural y el otro un paisaje cultural, el Ischigualasto, Talampaya y Quebrada de Humahuaca, ambos de Argentina, en el que, bueno, pues en el caso de Ischigualasto, básicamente son marcas dejadas en el paisaje, ¿no? Esa manera de que el arte rupestre hace que un elemento natural de repente se convierta pues, en un elemento cultural. Esto era una zona de paso, en una zona de valle, entre montañas, y cómo pues, las sucesivas generaciones que iban pasando por allí iban dejando esa marca en las rocas que hoy llamamos arte rupestre. Yo creo que un poco haciendo este recorrido por los 50 sitios en la lista de Patrimonio Mundial, lo que nos damos cuenta es que tenemos arte rupestre en todas las regiones del mundo y tenemos arte rupestre en todos los paisajes. Lo encontramos en bosques, lo encontramos en estepas, lo encontramos en desiertos, en montañas, en valles. Nosotros en el norte, en España, pues estamos acostumbrados a que esté en la profundidad de las cavernas, pero una gran mayoría del arte rupestre se encuentra al aire libre, o bien en pequeños aleros como los del arco mediterráneo, o bien en lajas sobre la piedra y, insisto, en todos los paisajes. Si hablamos de los temas, hay una mayoría
aplastante de representaciones de animales. Digamos que es el tema que mayoritariamente se representa y además es una representación intencionada, una selección intencionada de los animales que se representan, es decir, y además a lo largo de las diferentes culturas, ¿no? Podían ser animales que para ellos fueran representativos pues, de un valor, que tuvieran un interés simbólico. Podían ser aquellos animales que tenían interés en cazar porque eran pueblos cazadores que a través de las imágenes nos estaban hablando de su cosmogonía. Es decir, hay una selección intencionada de animales y se observa pues, cómo en España, por ejemplo, los ciervos, los bóvidos, tanto en el arte paleolítico como, lógicamente, también en el arte del levantino, en el arco mediterráneo, son los que predominan, pero te vas a Argentina y lo que predominan son los guanacos, o te vas a Sudáfrica y son los eland, o tenemos, lógicamente, en Suecia, en Noruega, los renos, en África los rinocerontes, las jirafas. En Asia, muy importante siempre los caballos y, por lo tanto, pues esas representaciones, digamos, son las que encontramos en el arte rupestre, insisto, esa selección intencionada de animales. Si nos vamos a la representación humana, bueno, pues es una categoría también muy variada. Encontramos en todos los estilos, es decir, encontramos figuras humanas muy naturalistas que reconocemos perfectamente, como por ejemplo esta que tenemos aquí en África, esas representaciones en las que es que podemos ver hasta los ropajes, los tocados, los adornos que llevan las personas, o pueden ser tan estilizados como los que están al lado, que simplemente un palo con las dos manitas y dos piernas abajo, ¿no? Muy esquematizados, o como las mujeres del arco mediterráneo que tenemos ahí. Y pueden ser simplemente representaciones pues, estáticas, o pueden ser verdaderas representaciones de escenas, como en la parte de arriba tenemos esas escenas de batalla, de lucha, representadas en Valcamónica, o esas dos figuritas que parece que se están dando un beso, que son de la Sierra de Capibara. Y dentro de esos muchos estilos que decía, pues he puesto aquí un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Australia, de un estilo que se llama rayos X, en el que bueno, pues está la representación de un humano en la que parece que se le ven los huesos, las costillas, ¿no? Se llama, en este estilo, rayos X, se representan tanto humanos como animales y es muy característico de Australia. Y luego al lado tenemos un ser que mezcla caracteres humanos, claramente tiene unas piernas y unos brazos, pero luego tiene unos cuernos y bueno, pues sería un ser que le llamaríamos teriantropo, ¿no? Por la mezcla de características humanas y animales. Y luego es verdad que para la representación humana, y bien lo sabemos en el arte paleolítico, en ocasiones se representa la parte por el todo, es decir, algo universal en el tiempo y en el espacio, en los 5 continentes y desde hace 40.000 años, la representación de manos, como la tenemos ahí, ¿no? Que es una representación claramente humana, y en otros sitios, pues, por ejemplo, la representación de vulvas, es decir, esa parte por el todo no representa la figura humana, pero está representando caracteres humanos. Y luego, pues esa gran categoría que llamamos signos, y que llamamos signos porque no sabemos lo que significan, pueden tener formas geométricas, pueden tener formas más abstractas, incluso que difíciles de denominar, meandros, como le queramos llamar, que simple y llanamente no sabemos lo que significan, no tenemos un referente del natural y por lo tanto no sabemos qué es lo que están expresando, pero sin duda alguna tendrían un significado y luego veremos el ejemplo en Altamira. Y pueden ser, insisto, formas geométricas más definidas, que también aparecen signos a lo largo de los 5 continentes, o pueden ser ya pues, cosas más concretas, más específicas de determinadas áreas geográficas.
Si hay una gran variedad de temas, también hay una gran variedad de técnicas. En el arte rupestre ya están todas las técnicas que están hoy en nuestro arte contemporáneo, ¿no? Desde la pintura, en la que predomina, sin duda alguna, los colores rojo y negro, pues siempre a partir de pigmentos naturales, a veces simplemente pigmentos, en el caso de los óxidos de hierro para los rojos y los pardos, mezclados con agua o con algún tipo de aglutinante, el negro del carbón o del manganeso, con el que puedes pintar, con el que puedes dibujar, porque además pues encontramos dibujo, encontramos pintura en tinta plana, encontramos pintura blanca también, aunque menos, y como la segunda categoría también importante, que son los grabados, ¿no? Esas incisiones en la roca, simplemente realizadas con una roca que tenga más dureza que la roca sobre la que vas a incidir, simplemente las incisiones, como estamos viendo ahí, del Valle del Coa, Siega Verde, o verdaderamente como Teufelsfontein, que son bajorrelieves, que están extraída la roca, ¿no?, para dejar en bajo relieve la figura de los animales, o el alto relieve que tenemos ahí, creo que eso es Tangali, en el que hay una figura que está prácticamente dejada en alto relieve, piqueteados muy simples, como ese triángulo, o los geoglifos, que los geoglifos simplemente, como las líneas de Nazca, de Pampa de Jumana, es simplemente el poner o quitar piedras para dejar unas formas que cuando estás en el sitio a la misma altura de la zona que se ha dibujado, digamos, tú no lo puedes ver, solo lo puedes ver desde una perspectiva más alta, ¿no?, que es con todos estos animales, esas líneas de Nazca, que solo se pueden ver bien desde las montañas que circundan y, lógicamente, pues ahora los vuelos que se hacen y que permiten ver, y eso es lo que llamamos geoglifos. Pero si además de ser universal y de ser esta memoria de todos nosotros, el arte rupestre tiene otra característica en común, todo el arte rupestre, y es su verdadera fragilidad, porque estamos hablando siempre pues de elementos realizados sobre soportes naturales y con elementos naturales. Si estamos hablando de pintura, pues estamos hablando de pigmentos naturales aplicados sobre la roca. Estamos hablando de grabado, igualmente, simplemente aplicados sobre la roca, y además pues en contextos de difícil protección, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de las cuevas, pues es fácil, entre comillas también voy a poner, no es fácil, pero es fácil controlar un poco determinadas cuestiones y condiciones ambientales, pero todo aquel arte rupestre que está al aire libre, o bien solo protegido por un pequeño alero, o incluso expuesto a la intemperie en superficies al aire libre, como su nombre indica, pues verdaderamente están expuestos a muchos factores de riesgo vinculados con elementos naturales. Y si luego sumamos a los humanos, cuando vamos a visitar sitios masivamente, o como cuando en el pasado, pues por ejemplo, las pinturas del arco mediterráneo, como se ven bastante regulares, se les echaba agua para que se vieran mejor, bueno, pues todo eso han sido agresiones permanentes al arte rupestre. Eso implica que, como decía antes, Patrimonio Mundial, el Comité de Patrimonio Mundial, para el marchamo de la lista de Patrimonio Mundial, exija esa protección legal por parte de la normativa de cada uno de los países, que os podéis imaginar lo variopinta que es la normativa a lo largo de los 5 continentes. Obviamente se suele pedir medidas de protección física, precisamente pues para que se eviten esas agresiones de las que estábamos hablando. Si es necesario, la gestión de la visita, esa gestión turística que hablábamos antes, las restricciones de la visita en función de las capacidades de carga de cada uno de los sitios, la monitorización de las condiciones de conservación, del estado de conservación.
Todo eso son exigencias que han de incluirse en ese plan de gestión y de conservación que ha de entregarse a UNESCO. Y bueno, pues ahí simplemente he puesto pues alguna de esas medidas, ¿no? Tenemos una imagen ahí de nuestro plan de conservación preventiva, de los trabajos que desarrollamos en Altamira en el marco de ese plan de conservación preventiva y todas las líneas de investigación. O, por ejemplo, ahí tenemos en Huesca, en la Fuente del Trucho, ese cerramiento bastante impactante, he de decir, pero bueno, que es una protección física hacia el yacimiento. O, por ejemplo, en la Sierra de Capibara, como para poder visitar los diferentes sitios, han creado esas pasarelas para que no se pueda acceder físicamente a las pinturas, pero a la vez sí que se puedan contemplar. Es decir, una serie de medidas, amplias medidas, digamos, para intentar preservar hasta el máximo posible los sitios patrimonio mundial. Nuevamente insistir que esto no debería ser así única y exclusivamente en los sitios que están en la lista Patrimonio Mundial, sino en todos los sitios con arte rupestre en el que la protección, su protección legal, su protección física y sus medidas de conservación deberían ser una prioridad para sus gestores. En España tenemos 49 sitios en la lista de Patrimonio Mundial, si no me equivoco, somos el cuarto país después de China, Italia, China, pues no sé si es Francia, no me suena, y nosotros. Bueno, terceros o cuartos países en número de sitios en la lista de Patrimonio Mundial. Y entre ellos tenemos 3 sitios en los que el valor principal, desde luego, es el arte rupestre, que los hemos visto mencionados antes, la Cueva de Altamira, el arte rupestre paleolítico del norte de España, el arte rupestre del arco mediterráneo, de la península ibérica, y Siega Verde acompañando a Foscoa, al Valle del Coa, en Portugal. Y a eso sumamos Risco Caído, porque también tiene, aunque no sea el valor fundamental, también tiene. Con lo cual, ahora mismo España es el país que tiene más declaraciones con arte rupestre en su territorio. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya he dicho que también iba a explicar un poquito más en profundidad la cueva de Altamira, porque además me dijo Marcos que él tampoco había explicado mucho sobre la cueva, y bueno, pues ya que he venido yo, seré yo quien dé unas pinceladas sobre el arte rupestre de Altamira, y luego pues volveremos a hacer un recorrido, en este caso con imágenes, pero a los sitios que están en España. La cueva de Altamira, declarada en 1985, con esa ampliación que ya expliqué en 2008, está inscrita según estos 2 criterios. El criterio 1 y el criterio 3. El arte rupestre paleolítico, lo pueden leer, ilustra, completa y significativamente algunas de las primeras artes de la humanidad, desarrollado en un periodo muy largo de la historia de Homo sapiens, testimonio del genio creativo de los humanos en los diferentes periodos del Paleolítico superior, y su conjunto aporta un testimonio excepcional y único de un periodo antiguo que desapareció hace más de 10.000 años, en los orígenes de la civilización humana, el periodo en que los cazadores-recolectores lograron una relevante expresión artística, simbólica y espiritual de su sociedad humana. Aquí lo que tenemos es la ubicación en el norte de España y tenemos las 18 cuevas. En la zona central aparece la cueva de Altamira, distribuidas entre Asturias, Cantabria y País Vasco. Y pues vamos a dar una pequeña vuelta también a través de la cueva de Altamira con las fotos de Pedro Saura, que hoy nos acompaña y que es el fotógrafo del arte rupestre de este país. Y como veréis, pues bueno, la mayoría de las imágenes a partir de este momento pues son cortesía de Pedro. La cueva de Altamira entra en la lista de Patrimonio Mundial con derecho propio en 1985 por la magistralidad de su arte, pero a ello se unen otros valores como ser el primer sitio en el que se identifica el arte rupestre paleolítico. Estamos hablando de 1879, cuando un aficionado, un erudito de la zona, don Marcelino Sánchez Autuola,
pues buscando restos arqueológicos, restos de cultura material, rebuscando en los suelos de diversas cavidades, pues un día acompañado de su hija María, que era relativamente pequeña, pues se adentra en la cueva de Altamira y María dice su famosa frase, mira papá bueyes, porque lo que vio en un primer momento María fueron estos bisontes. El valor del descubrimiento de Marcelino Sáenz de Sautuola no solo estriba en el hecho de encontrarlo, es que él es el que hace una analítica perfecta para deducir que ese arte, como dice ahí sus propias palabras, pertenece sin género alguno de duda a la época designada con el nombre de Paleolítica. Es decir, en un momento en que no se pensaba que las personas del Paleolítico superior que fabricaban objetos en piedra, tallaban en hueso, en asta, no imaginaban que eran capaces de hacer pues, obras de arte como Altamira. Entonces, bueno, pues creo que todos conoceremos la polémica que surgió, una polémica que yo a veces entiendo, porque es difícil en el pensamiento de la época, en el que estarían pensando en personas medio bestializadas, que trabajaban el hueso y la piedra, fueran capaces de hacer una obra de arte de este tamaño, porque claro, Altamira hoy día sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores ejemplos de arte rupestre paleolítico que conocemos. Es decir, es una obra magistral, es una obra de artistas magistrales que tenían una capacidad y un dominio de las técnicas y de los diferentes componentes del arte, que hoy sigue asombrando a los artistas contemporáneos cuando lo conocen, ¿no? Entonces, claro, Marcelino no encuentra una cueva que hay pues, unos bisontes o unos ciervos, es que encuentra la cueva de Altamira. Y por eso la comunidad científica, bueno, pues se le echó encima y luego ya a partir de 1902 se aceptó el descubrimiento de Marcelino y a partir de ahí pues la carrera de los descubrimientos hasta el montón de sitios con arte rupestre paleolítico que se conocen hoy día. Y esto también es un hecho que se reflejó en 1985 en ese pequeño expediente, el hecho de que la cueva de Altamira fuera el sitio donde se había descubierto el arte rupestre paleolítico europeo, es decir, que es un mito también en ese sentido. En la cueva de Altamira vamos a ver un poco lo mismo que he dicho anteriormente. Vamos a ver los temas en los que predominan los animales, luego vamos a ver cómo hay algo de representación humana y vamos a ver también los signos. Los animales representados en la cueva de Altamira se caracterizan por su naturalismo. Podemos distinguir perfectamente las especies que vemos representadas. Mayoritariamente tenemos ciervos y ciervas representados y luego pues, tenemos caballos, tenemos por supuesto bisontes, que es el animal más icónico pero no el más representado en cuanto a número, o pues cabras, otros grandes bóvidos como uros, etcétera. Esta es la magistralidad a la que me refería, es decir, la persona que representó el conjunto de bisontes, figuras polícromas, en su mayoría bisontes, los tenía tan interiorizados que fue capaz de representarlos en muy diferentes posiciones, tumbados, con la cabeza prácticamente bajo las patas, de pie, parados, en diferentes actitudes. Podemos distinguir machos de hembras, podemos distinguir animales jóvenes de animales mucho más adultos, es decir, con una magistralidad y un conocimiento del animal que lógicamente tenía en su cabeza porque obviamente no podía hacer una copia, no era un paisajista que estuviera simplemente copiando lo que tenía a la vista. Estos son unos ejemplos magníficos, ¿no? Este es un buen ejemplo de ese animal tumbado. Yo creo que se ve el detalle, la magistralidad de cómo representa esas pezuñas, esas técnicas que aplica de manera que los colores negro y rojo, lo veremos luego también a continuación, negro y rojo, en algunas zonas no se tocan, deja una reserva de color para darle más volumetría aún a determinadas partes anatómicas, como son precisamente
precisamente las patas, y todo ello encajado en un volumen que tiene esa forma exactamente que estamos viendo. Lo mismo, en este caso un macho adulto. Este es el famoso bisonte del tabaco, un macho adulto con esa gran papada, con esa gran jiba, con esa gran barba. Prácticamente parece que tiene casi una cara humana. O esto que es ya un artificio increíble, es un 3D del Paleolítico, en el que con una... a ver si estaba aquí, creo que estaba el detalle, en un saliente de la roca, que además está justamente al lado de la pared, se representa un bisonte, también con las patas recogidas, y lo que hace es que en ese saliente representa la cabeza volviendo su cara hacia los cuartos traseros, ¿no? Representa al animal con la cabeza vuelta, un auténtico 3D. Y cómo, para que esos cuernos aparezcan y se vean representados dentro del cuerpo de color rojo, cómo deja esa reserva de color para que se vea también esos cuernos del animal. A mí me parece que es una cosa magistral. Los signos, lo que decíamos, ¿no? Esa abstracción, para nosotros abstracción, porque no sabemos lo que están representando. Es verdad que cuando se comenzaron a estudiar los signos, los prehistoriadores les asignaron nombres, escaleriformes, tectiformes, todo con nombres que les podían recordar a. El tectiforme me recuerda a una techumbre, escaleriforme me recuerda a una escalera, pero en ningún caso entendamos que eso alude a lo que está representando el signo en sí mismo. Es decir, es una manera de clasificarlos y de categorizarlos. Y decimos que nosotros no sabemos lo que querían representar porque efectivamente no tenemos el código para descifrarlo, pero sabemos que tenían un significado. Y lo sabemos porque los mismos signos con las mismas formas, por eso están categorizados, se repiten no solo en las mismas cuevas, sino en las cuevas de regiones amplias. Y encontramos, por ejemplo, signos con una factura muy similar en cuevas de Asturias, de Cantabria, del País Vasco e incluso algunos de ellos hasta en el sur de Francia. Es decir, un significado que, digamos, era compartido por una zona geográfica verdaderamente muy amplia. Y en cantidad, digamos, la menor representación en el arte paleolítico y, por supuesto, en la cueva de Altamira, es la representación humana. Un poco lo que hablábamos antes. Vemos o la parte por el todo, es decir, la representación de manos, que pueden estar representadas en positivo o en negativo, es decir, o imprimiendo e impregnada la mano en pinturas sobre la roca o poniendo la mano y soplando o pintando pintura alrededor para luego, al quitarla, dejar simplemente la representación del halo alrededor, es decir, las manos, que sabemos ciertamente que es una representación humana. Y luego, en el caso de Altamira, también hay en algunas otras cuevas, pero en Altamira son muy significativos, la representación de antropomorfos, que son esos seres que nuevamente tienen características que podríamos decir humanas, como es que estén de pie o tengan brazos y tengan manos y poco más, porque no sé si se aprecia ahí, pues verdaderamente la cabeza es como de un dinosaurio, solo para que imaginen la forma, ¿eh? Estamos hablando, obviamente, de representaciones de dinosaurios, pero quiero decir que mezclan esos caracteres humanos con esos caracteres animales. Y luego, muy significativo en un espacio muy concreto de la cueva de Altamira, que es la galería final, que son las máscaras, que es simplemente una forma, en las estribaciones, en las rocas, en los salientes de ese espacio bastante estrecho, con un poco de carbón, se marcan los ojos, se marcan las cejas, en algunos casos la nariz o la boca,
y a partir de una roca pues le han dotado de vida, ¿no? Lo han transformado en un ser que no sabríamos decir si es un ser humano, si es un ser animal, pero sí que parece que tiene algo vinculado, ¿no?, con la trascendencia del sitio, de la roca y digamos que del más allá, ¿no?, que pudiera estar en esa roca, en ese otro mundo, en ese mundo simbólico que ellos expresaban. Nuevamente también encontramos todas las técnicas. Esto es lo que a Altamira es una de las cosas que le caracteriza, es decir, encontramos todos los temas, todas las técnicas y los estilos del arte rupestre paleolítico. Por eso es un compendio del arte rupestre paleolítico en un periodo cronológico bastante amplio. Este es un magnífico ejemplo de un bóvido realizado simplemente con los dedos sobre la arcilla fresca, lo que decimos macarroni, en el que se ve perfectamente que son los dedos. Hay varios de ellos, pero esta es una figura muy bonita y muy definida. Ahí tenemos el calco para poderlo ver. Grabados, que ya pueden ser grabados más finos, como esta cierva que vemos aquí grabada en la roca, como este otro ciervo magnífico con esa representación del desarrollo de la cornamenta, con este uro, con esos cuernos característicos en forma de lira, en el que ya vemos que el trazo es como más profundo, ¿no?, y más reiterado para representar el animal. Encontramos dibujo que puede ser en negro, como esas cabras con esos grandes cuernos lanzados hacia atrás, o ese caballo rojo tan dinámico, ese bisonte tan esquemático, pero a la vez tan significado, ¿no?, y tan expresivo, o la cabeza de ese bisonte, en el que simple y llanamente con unos trazos y un poco de difuminado, pues estamos viendo a un bisonte que además nos sigue con la mirada. Es un bisonte muy expresivo. Esa técnica de difuminado, que la vemos aquí aún más, es decir, una técnica del difuminado que solo volveremos a ver en la historia del arte en el Renacimiento, pero ya estaba en el arte rupestre paleolítico, en el que simplemente con un poquito de negro y difuminando vamos consiguiendo darle los volúmenes al animal. Otras figuras, simplemente en tinta plana, como es el caso de este caballo, en el que además también nos sirve para ver esta superposición tan divertida, en la que un caballo mucho más antiguo que la época de los bisontes, el caballo rojo podría ser de hace unos 22.000 años, pues llegó un magdaleniense de hace unos 14 o 15.000 años y decidió que al caballo le ponía una cabeza de bisonte, que es lo que se ve dibujado en color negro, ¿no? Esas superposiciones y reutilización, al fin y al cabo, de una figura que tenía milenios. Y luego ya pues el culmen, ¿no?, del arte, que son las figuras polícromas, porque las figuras polícromas incluyen todas las técnicas que hemos visto hasta ahora mismo. Estas figuras primero están grabadas, después están dibujadas simplemente con el carbón negro. Si en algún momento quieren resaltar algún detalle, como el pelaje de la barba o del flequillo o el ojo, vuelven a grabarlo, y luego están pintadas en color rojo lo que es el resto de las partes anatómicas, insisto, con esos óxidos de hierro, y dejando esas partes que no tocan, bueno, aquí para que se vea el detalle, ¿no?, del ojo, cómo está grabado y pintado y vuelto a grabar un poco para darle la importancia que el ojo tiene en el animal. Y luego una característica absolutamente moderna del arte rupestre paleolítico, que es el incorporar el propio soporte a la obra, a la creación. Esto es una característica común en todo el arte rupestre paleolítico europeo, en el que los volúmenes, las grietas, son parte de las figuras que están representando, pero es que en Altamira es en grado de excelencia.
Es decir, y si conocen Altamira, aunque sea a través de la reproducción de la neocueva, me entenderán. Ahí estamos viendo esta magnífica foto que es necesaria para entender esta incorporación del soporte en el techo de polícromos. Estamos viendo una representación lateral de lo que es el techo de polícromos, en el que vemos todos esos volúmenes que sobresalen de la roca y cómo en cada uno de esos volúmenes se ha ido encajando las diferentes posiciones de los bisontes para darles pues un verdadero volumen, una volumetría que en una pared plana no se hubiera conseguido, ¿no? Y yo creo que esas fotos son muy significativas. También esta otra foto de aquí, en la parte de abajo, en el que Pedro con esas sombras consigue que se vea pues ese relieve importante en el que están representadas las figuras de los bisontes. Y todo esto, como decía, simplemente con piedras, ¿no? Es decir, toda esta magistralidad con pigmentos naturales como materia prima, es decir, con esos óxidos de hierro que consiguen las diferentes tonalidades, rojizos, pardos, incluso bueno, la limonita, colores más amarillentos, el manganeso o simplemente el carbón vegetal para realizar los colores negros y pues diluyendo cuando es necesario ese óxido de hierro en agua y aplicándolo directamente sobre la roca. Esa es la manera con la que están realizadas las pinturas de Altamira, en la que los análisis, de hecho, nos han dicho que no se utilizan aglutinantes de ningún otro tipo, aunque hay en otras cuevas en las que sí que hay componentes aglutinantes para crear esa pintura. E incluso pues ese alto desarrollo tecnológico que es la aerografía, que también es un invento del Paleolítico y que en la cueva de Altamira se encontró, pues lo encontró Alcalde del Río a comienzos del siglo XX, el primer aerógrafo, es decir, esos dos tubitos que estamos viendo ahí, dos tubitos fabricados a partir de huesos de ave y que simplemente sirven para, colocándolos así, soplando por uno y poniendo abajo la pintura, proyectar la pintura sobre la pared gracias al efecto Venturi. Lo estamos viendo en la imagen, cómo se sopla la pintura, por ejemplo, sobre una mano, ¿no? Y esta técnica de la aerografía se inventó en el Paleolítico y en la cueva de Altamira pues tenemos el testimonio a través de ese aerógrafo. Y todo ello, como decía, en un amplio marco cronológico. La figura que tiene la datación más antigua actualmente en la cueva de Altamira es ese signo rojo que están viendo en la parte superior, realizado en tinta plana roja y que efectivamente se encuentra en el centro de la sala de polícromos, que tiene una antigüedad de unos 36.000 años. Ese conjunto de caballos y las manos que lo estimamos en época gravetiense de hace unos 22.000 años, el conjunto magnífico de polícromos en torno a los 14.500 años, con dataciones de carbono 14, y los últimos bisontes que se realizaron en la cueva, solo pintados en negros y difuminando, como el que acabamos de ver, con una antigüedad de unos 13.000 años. Entonces, en el techo de polícromos, lo que tenemos es la acumulación de más de 20.000 años de arte. De más de 20.000 años de arte en un mismo espacio, un espacio relativamente reducido, en el que grupos de personas reiteradamente volvían a ese sitio que para ellos debería ser significado para expresar con imágenes pues esas ideas, esos pensamientos para ellos trascendentes, ¿no? Como digo siempre, no hay ninguna pinacoteca que tenga esta amplia cronología y por eso pues Altamira verdaderamente mereció en 1985 ser inscrita en la lista de Patrimonio Mundial
pues como un ejemplo muy significativo y muy representativo de lo que es el arte rupestre paleolítico, e insisto, en grado de excelencia, porque quien realizó las figuras polícromas, pues verdaderamente está a la altura de cualquier otro artista que nos pueda venir a la cabeza, independientemente de, pues, de los gustos que tengamos, sea un Goya, sea un Miguel Ángel, un Rafael o quien queramos. Y esta última, pues ponía aquí un arte de cazadores-recolectores que no explica la caza, porque habitualmente pues es una pregunta recurrente, ¿no? Bueno, ¿y qué nos querían decir con estas pinturas? Pues no lo sabemos. Insisto, esto es una expresión visual, es un lenguaje. Nos están comunicando algo, no es un paisajismo, no están representando la naturaleza que hay en el entorno. Sí son animales de la naturaleza, pero son unos animales determinados. No hay una representación del paisaje, no hay una representación de los astros, no hay representación de materias vegetales, es decir, que están seleccionando. ¿Por qué estos animales y no otros eran significativos para ellos? No lo sabemos, no tenemos el código para descifrarlo, pero seguro que están asociados, pues, a un valor o están contando una historia, formaban parte de sus mitos, de sus ritos. Lo que es importante es saber eso, ¿no? Que no explica la caza, porque en el techo de polícromos lo que destacan son los bisontes, y el registro arqueológico de Altamira dice que el bisonte lógicamente no era el animal ni más cazado ni más consumido, porque era un animal verdaderamente peligroso. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en la cueva de Caín, en el que los elementos más significativos representan los animales más significativos representados son los caballos, y en cambio el registro arqueológico dice que fundamentalmente pues consumían ciervos y consumían cabras. Es decir, no hay un paralelismo entre los animales que se quieren cazar y los registros faunísticos de los yacimientos, y por lo tanto lo tenemos que dejar en el ámbito de la abstracción, del mundo simbólico, de la expresión cultural de estos grupos de cazadores-recolectores. Como decía, en 2008 lo que sucede es que otras 17 cuevas de Asturias, Cantabria y País Vasco acompañan en la lista a la cueva de Altamira. Y vamos a hacer de nuevo un simple repaso fotográfico, porque va pasando el tiempo y querría dejar unos minutos por si hay preguntas. Empezamos por el más occidental, la Peña Candamo, en Asturias. Muy conocida, las representaciones de la cueva de Tito Bustillo, también en Asturias, esos magníficos caballos representados sobre esa parte de pared que está prácticamente impregnada en color rojo, o el famoso camarín de las vulvas. Estos bisontes en la cueva Covaciella, también en Asturias. Jonín, en Asturias, vemos ese grabado, pero también vemos esos signos rojos, esas series de puntuaciones. La última que tenemos ya en Asturias, que es el Pindal, que ya prácticamente está en la frontera con Cantabria. Ahí vemos esa magnífica representación de un mamut. Nos pasamos a Chufín, en el que tenemos dos conjuntos muy diferenciados. En la parte del abrigo, en la zona exterior, es esa imagen verdosa, que es una representación maravillosa de ciervas muy esquemáticas. Prácticamente son 3 trazos, para arriba, para abajo y el que cierra, con las orejitas. Y luego, en cambio, en el interior, pues tenemos estos magníficos signos, por ejemplo, con estas series de puntos de color rojo. Hornos de la Peña, vemos aquí esto, por ejemplo, ese magnífico caballo grabado. La Cueva de las Monedas, ahí vemos la representación de un reno, la representación de un caballo, en este caso estamos viendo en color rojo. Otra de las cuevas muy significativas en Cantabria del arte rupestre paleolítico, la Cueva del Castillo, donde estamos viendo pues tanto la zona, es que me desoriento yo de verlo aquí y de verlo allí, la zona con numerosas manos, con ese bisonte que vemos aquí, o esos magníficos signos en color rojo.
La Pasiega, que también es una cueva muy significativa y con un magnífico conjunto gráfico. Estos ciervos de la cueva de Chimeneas. Todas estas últimas cuevas están todas en Monte Castillo, es un monte con muy diferentes cuevas en el municipio de Puente Viesgo, un sitio muy significativo, muy simbólico, ¿no? En sí mismo lo que es la montaña donde se encuentran las cuevas. Y la cueva del Pendo, que es un friso que hay en una enorme cueva, pues justamente en el frente, conforme vas bajando, ves este magnífico friso con algunos caballos, pero fundamentalmente ciervas en color rojo. Y la cueva de la Garma, una cueva que es una joya para la arqueología de Cantabria y la arqueología peninsular, en el que también hay un magnífico conjunto de arte rupestre. Ahí vemos ese caballo o esas manos. Y una cueva también muy especial, ¿no? Porque es una galería en un sitio muy definido. Recuerdo que la ministra Sinde dijo en su momento que aquí había nacido el arte, ¿no? Porque estuvo visitando la cueva de Covalanas cuando, pues no sé si cuando era ministra o cuando anteriormente se dedicaba al ámbito del cine, con esas maravillosas ciervas también en color rojo. Y nos vamos a las 3 cuevas que hay en el País Vasco. En este caso son Santimamiñe, la cueva de Caín, donde hablaba de esos caballos tan significativos, o la representación de esos osos, por ejemplo, y la última del País Vasco, que nos hemos ido de Occidente a Oriente, la de Alcherri. Respecto a la gestión del bien arte rupestre paleolítico del norte de España, hay una comisión de coordinación en el que están integrados el Gobierno del Principado de Asturias, el Gobierno de Cantabria, el Gobierno del País Vasco y el Ministerio de Cultura, porque la Cueva de Altamira somos un museo, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que gestiona la Cueva de Altamira. Somos un museo estatal, al igual que el Museo Arqueológico Nacional, y por lo tanto dependemos directamente del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Entonces, en esa comisión de coordinación estamos las 4 administraciones implicadas en la gestión de estos bienes, tanto a nivel de gestión administrativa y, digamos, de gestión política, los responsables políticos, los directores generales, como un comité técnico donde estamos los responsables técnicos y, por lo tanto, lo que hacemos es poner en común las estrategias y pues definir acciones conjuntas, que es lo que pide UNESCO para gestionar estos bienes seriados que están compuestos por diferentes sitios. Y simplemente puesto ni siquiera voy a pinchar, que sí que tenía el enlace, porque creamos hace un par de años esta página web que se llama Arte Rupestre Cantábrico, en el que pues se puede hacer un pequeño recorrido por todas las cuevas que están, estas 18 cuevas en la lista de Patrimonio Mundial, y además pues también ahí se explica esas acciones de la Comisión de Coordinación de este bien. Muy rápidamente saltamos al arte rupestre del arco mediterráneo, de la península ibérica, que comúnmente denominamos Arampi, una declaración enorme, inmensa, en 1998 de 758 sitios con arte rupestre que puede estar en cuevas, en abrigos o incluso en rocas aisladas, y con el criterio 3. Corpus de pinturas murales prehistóricas tardías es arte pospaleolítico. En la cuenca mediterránea del este de España es el grupo más grande de sitios con arte rupestre en cualquier lugar de Europa y proporciona una imagen excepcional de la vida humana en un periodo seminal de la evolución cultural humana. Aquí están los 758 sitios, digo que es una cosa inmensa porque estamos hablando de 163 términos municipales, son 1000 kilómetros de costa desde Cataluña hasta Valencia, Murcia, y hasta Andalucía, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, insisto, en las sierras costeras y en las sierras interiores de toda esa franja mediterránea, en lo que encontramos es pues cosas que habéis visto en las sesiones anteriores. Encontramos arte levantino con sitios tan significativos, solo he puesto 3 o 4 ejemplos, la Roca dels Moros en el Cogul en Lleida, esta que la he puesto también porque los toros del Prado del Navazo de Albarracín
pues es una de las pocas representaciones que hay en color blanco. Este maravilloso ciervo en el abrigo de Chimiachas, en el Parque del Río Vero, en Huesca. La Cueva del Niño, en Albacete, que Pedro me facilitó esto porque él hace muchos años estuvo allí documentando su arte rupestre y de hecho hicieron ese estupendo calco que ayuda mucho a leer el arte. Hemos visto pues, estas representaciones de animales tan características del arte levantino, pero ya sabéis que en el arte levantino una de las cosas también más características es la representación de escenas, que pueden ser pues, o escenas de caza con estos característicos arqueros, o escenas incluso de danza, o por ejemplo, pues este ejemplo, ¿no?, de la recolección de la miel del que siempre se habla en la Cueva de la Araña, en Bicorp, en Valencia, en la que la foto de aquí es como se ve, y luego esto es pues un poco recreación pintureta, ¿no?, hecha en digital para que se vea efectivamente, porque el arte levantino es muy difícil de ver. Suelen ser figuras relativamente pequeñas, realizadas muy finamente, pues o con pincelitos o con algo muy, muy fino, y además pues su estado de conservación pues es el que es, estando a la intemperie después de tantos miles de años. Además del arte levantino, lógicamente también hay representaciones de arte esquemático en toda esa franja, es decir, arte levantino, arte esquemático, como este que estamos viendo también, del Parque del Río Vero en Mayata, o la Cueva de los Letreros en Almería, en Vélez Blanco. O esta muy conocida, la de los órganos, esas sacerdotisas de los órganos en Jaén, que hace no mucho fueron agredidas y que de hecho ya han sido restauradas y ya se pueden ver como las estamos viendo ahora, o incluso ese arte macroesquemático representado en el Pla de Petracos, ¿no?, en Alicante. El siguiente sitio sería los sitios de arte rupestre del Valle del Coa y de Siega Verde, 1998-2010. Es un bien seriado porque también son muy diferentes sitios, 16 en Portugal y 1 en España, que es Siega Verde, y también es un bien transnacional porque, insisto, es compartido entre 2 países, España y Portugal. Ahí tenemos los criterios nuevamente como los de Altamira, el 1 y el 3. Los grabados rupestres de Fozcoa, de Siega Verde, del Paleolítico Superior, con esa cronología, representan un ejemplo único de las primeras manifestaciones de la creación simbólica humana y los inicios del desarrollo cultural. Constituyen una fuente inigualable para entender el arte paleolítico. Es el mejor conjunto de arte rupestre paleolítico al aire libre, a diferencia del arte, por ejemplo, de la cornisa cantábrica en el interior de las cuevas. Luego el criterio 3, cuando se considera en conjunto, tanto el arte de Fozcoa y Siega Verde, arroja una luz excepcionalmente esclarecedora sobre la vida social, económica y espiritual de nuestros antepasados, es decir, de los grupos de paleolíticos, de los grupos de cazadores y recolectores en el Paleolítico. Ahí están los 16 sitios, están los sitios de... sí, se ve aquí. Los sitios de Fozcoa, que son los 16, y aquí está Siega Verde. Esto simplemente para que veamos unas representaciones de animales en el Valle del Coa, que son todo ello en lajas a orillas del río Coa, que es el que está ahí representado. Y ahora vemos las de Siega Verde, que están a orillas del río Águeda. En ambos casos son el último afluente del Duero en el territorio español y el primer afluente del Duero en el territorio portugués, y son además 2 ríos que prácticamente corren paralelos, y a orillas de ambos ríos es donde encontramos estas manifestaciones. Y como vemos también en estas magníficas fotografías, pues el estilo es prácticamente el mismo, los temas que se representan prácticamente los mismos, y el estilo también prácticamente el mismo. Antes veíamos un caballo, aquí vemos este bóvido, y aquí nuevamente vemos unos caballos
ahí como superpuestos, y este detalle en el que se ven esas lajas de esquisto, cómo se piquetea la silueta del animal. Y por último, el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. En este caso estamos hablando de un paisaje cultural, por eso en este caso entra en juego el criterio 5, que es el que se utiliza precisamente para esos paisajes culturales, donde vemos que los yacimientos arqueológicos y las manifestaciones rupestres, entendidas rupestres, relativas a la roca y no exclusivamente de arte rupestre, porque, insisto, uno de los elementos más característicos son esos poblamientos troglodíticos que se llaman en Canarias. Bueno, aquí hay ahora una exposición sobre el arte de Gran Canaria en el que seguro que se habla de ello, ¿no? Que son cuevas artificiales que ellos tallan en la roca. O sea, son cuevas realizadas por humanos en las que tallan, y en algunas de ellas además hacen arte rupestre. Bueno, insisto, paisaje cultural de Risco Caído, testimonio único y excepcional de una cultura insular extinta que parece haber evolucionado aisladamente en la isla, lógicamente, durante más de 1500 años. Testimonio arqueológico histórico del bien avala que esta cultura proviene de poblaciones originarias bereber, lo que en sí mismo es excepcional, ya que se trata de un caso único de cultura insular cuyos orígenes se remontan al mundo amazigh. Luego habla de los yacimientos troglodíticos de la caldera de Tejeda, que es donde se inscribe este bien. Ejemplo único de tipo de hábitat en las antiguas culturas insulares, ilustrando un complejo nivel de organización del espacio y de gestión de los recursos. Distribución espacial y yacimientos documentados permiten conocer en detalle los usos que los antiguos canarios hacían del territorio. Lo que vamos a ver, bueno, ahí tenemos ubicada la zona, esa caldera de Tejeda en la isla de Gran Canaria, y lo que vamos a encontrar sobre todo son representaciones de triángulos mayoritariamente grabados, son triángulos vulvares, son triángulos incluso a veces bien marcada la vulva, que pueden estar grabados como estos o incluso con pinturas. He puesto una representación de la cueva pintada de Galdar, aunque la cueva pintada no esté integrada en la lista de Patrimonio Mundial, porque digamos que es el elemento, es el sitio más significativo de arte rupestre de Gran Canaria, que es de la misma época, pero bueno, geográficamente está un poco separado y no entró en la declaración. Las dos últimas diapositivas están simplemente dedicadas a explicar que hay otros sitios en España que están en la lista de Patrimonio Mundial por otros motivos, y que dentro de su declaración hay sitios también de arte rupestre, pero muy minoritarios, es decir, nadie conoce el sitio arqueológico de Atapuerca por su arte rupestre, a pesar de todo ello, porque lógicamente entró en la lista por ser un lugar muy significativo para el conocimiento de la evolución humana, pero hay uno de los sitios que están declarados que sí tiene unos ejemplos de arte rupestre de cronología muy reciente, como son esas dos imágenes. O lo mismo que le sucede a los dólmenes de Antequera, que además de los diferentes dólmenes y su vinculación con la Peña de los Enamorados, pues precisamente en la Peña de los Enamorados apareció recientemente el abrigo de Matalascabras con arte rupestre como el que vemos. Y luego en la lista indicativa de España, la lista indicativa es esa lista de espera de los bienes que España piensa que año tras año irá proponiendo para que sean inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Bueno, pues en la lista indicativa también tenemos, por ejemplo, el Parque de Monfragüe en Cáceres, que se quiere presentar con una candidatura mixta de bien natural y de bien cultural, que incluye pues diferentes representaciones de arte rupestre esquemático, fechadas pues, en el Calcolítico, en la Edad del Bronce. Y con eso quería terminar poniendo esta imagen en la que aparece la placa que en 1985 le dieron a la cueva de Altamira para inscribirla en la lista de Patrimonio Mundial. Y bueno, pues me he alargado un poquito más de lo que yo quería. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues encantada de contestarles.
Muchísimas gracias, Pilar. Pues efectivamente, si tienen preguntas, están a tiempo. Bueno, gracias, Pilar. Bueno, mi pregunta yo creo que es muy ingenua, pero me voy a permitir el lujo de hacértela. O sea, en estos momentos que se están haciendo tantos descubrimientos, en todas partes hay tantas teorías, nuevas tecnologías, todo, ¿no es esperable que en algún momento se pueda llegar a alguna conclusión más certera sobre el significado de las pinturas? Pero esto te lo ha dicho Juan, ¿no? Que lo preguntes. No. Porque él me lo preguntó la semana pasada. No, es que tenemos esta conversación. Es una gran inquietud, y lo entiendo. Claro. Es una gran inquietud también para mí. Bueno, yo el otro día le decía a Juan que efectivamente cada vez tenemos más tecnologías más analíticas a través de las que podemos llegar a conocer a las personas que realizaron el arte rupestre, es decir, a nosotros, ¿no? Cada vez podemos acercarnos más certeramente. Lógicamente podemos cada vez analizar desde más perspectivas lo que es el arte rupestre, pero yo, particularmente yo, creo que va a ser complejo que lleguemos a entender la motivación real. Creo que va a ser complejo. Para mí no es que sea suficiente, pero sí es importante que a lo largo de los últimos años, después de estos 150 años de arqueología de prehistoria, ya hayamos llegado por lo menos a la conclusión de saber que tienen un significado, que, como decía yo antes, no es un mero paisaje. ¡Ay, mira los animales, mira los bisontes, qué bonitos! Voy a pintarlos. No. Que hayamos podido desechar, pues yo que me sé otras teorías, las teorías de los estructuralistas, quiero decir, todas esas teorías, la teoría de la magia simpática, de que se representaran. Es decir, a lo largo que la investigación ha ido avanzando, hemos ido desechando muchas teorías, pues porque finalmente no estaban bien basadas en datos científicos. Entonces, con los datos científicos que hoy tenemos y los que vamos a poder obtener, sabemos que había un significado, que hay una intención, una voluntad de representar ciertas cosas y ciertas otras cosas no. Pero llegar a saber es que desde el presente es un actualismo. ¿Cómo vamos a ponernos en la mente de una persona del Paleolítico para imaginar, voy a representar un bisonte? Claro, tú ahora te pones y dices, pues representaría el valor, la fuerza. Pues igual no. Igual qué bonito pelaje tiene. No sé si me explico, ¿no? Es que es muy difícil que con una forma de cultura tan diferente, tantos milenios después, podamos llegar a saber el qué. Y en este caso no hay una piedra roseta. No hay una piedra roseta porque no va a haber nunca una escritura que nos hayan dejado y nos hayan explicado, ¿no? Y esto es el porqué. Yo personalmente creo que no vamos a llegar a saber. A mí me gustaría. A mí cuando me preguntan ¿qué te gustaría? Digo, pues mira, teletransportarme al momento que estaban pintando en la Cueva de Altamira y preguntarles, bueno, oye, pues sí, ¿por qué estáis haciendo esto? O sea, a mí eso me encantaría, pero la verdad es que esta es la pregunta del millón. Y no, ¿verdad? Pedro y Marcos también, y no podemos dar una respuesta. Absolutamente. No hay piedra roseta del Paleolítico. Esa es la cuestión. Gracias, Pilar. No sé si se puede preguntar sobre el Centro de Arte Rupestre de la UNESCO, que la UNESCO quiere crear en Santillana del Mar, el papel del museo. No sé si puedes contar algo sobre eso o es... Y el papel del museo, sobre todo, que va a tener. Bueno, yo te puedo contar. Te puedo contar. España hace unos años solicitó a UNESCO, al Centro de Patrimonio Mundial, que le otorgara la categoría de centro de categoría 2, que es una categoría de centros especializados, a España, la posibilidad de crearlo, y que en este caso iba a estar esos centros de categoría 2
o bien tienen un enfoque geográfico, imagínate el centro de categoría 2 para el Pacífico Norte, o bien son temáticos. Entonces España lo que solicitó fue la creación de un centro de categoría 2 sobre arte rupestre. No pasa nada. Entonces, España en estos años ha estado buscando la fórmula para poder crear el centro y finalmente el año pasado, que esto es todo lo que sí que por eso te decía que se puede contar, se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Cultura para conjuntamente crear ese centro de categoría 2 sobre arte rupestre en la lista de Patrimonio Mundial, que va a estar ubicado en Santillana del Mar y que va a tener una gestión compartida entre Gobierno de Cantabria, que tendrá la dirección en gestión, o sea, un gestor, digamos, una dirección administrativa, y luego una dirección científica. Y esa dirección científica, en el convenio de colaboración, indica que la ostentará él o la directora del Museo de Altamira. Y, por lo tanto, esa es la vinculación que el museo tiene con el centro de categoría 2, que será un bien de gestión mixta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y del Ministerio de Cultura a través del Museo de Altamira. Ahora mismo estamos en proceso de su creación, de su estabilización y la firma de todos los tratados internacionales y todos los pasos que ha de darse en este país hasta que se firma un tratado internacional, y pensamos que para finales de este año o comienzos del que viene tendremos creado ese centro. Gracias. No sé si vas a tener tiempo para contestarme. Bueno, muchas gracias. Primero, lo hemos pasado estupendamente. Y yo quería preguntarte otra pregunta inocente, porque ¿qué ha supuesto sobre todo para la cueva de Altamira, ¿no?, que es la que realmente está declarada Patrimonio Mundial? ¿Qué ha supuesto su declaración en conocimiento, conservación y divulgación? Así a grandes rasgos, claro. Bueno, la propia declaración de UNESCO, como decía antes, es un puro marchamo, es una marca de calidad, porque además UNESCO no aporta nada más, aunque sí una supervisión. Pero es verdad que cuando UNESCO otorga esa marca de calidad, sí que es verdad que los países, y en este caso España, digamos que presta una especial atención a la mejor investigación y sobre todo a la mayor protección y la mejor conservación. Yo creo que ahora mismo el conocimiento de los factores de riesgo de la cueva de Altamira posiblemente es el mejor conocido, es decir, el más estudiado y en el que más dinero se ha invertido en conocer y en definir los riesgos de la cueva de Altamira. Y también está bien dotado el plan de conservación preventiva, que es la herramienta que gestiona todas las acciones que están vinculadas con la conservación de la cueva. Entonces yo creo que, aunque sea de una manera indirecta, porque nunca es de una manera directa, sí que tiene una influencia positiva en que sus gestores tienen una mayor responsabilidad ante la gestión de esos sitios y ante la protección. Yo estoy convencida que verdaderamente la cuestión de que se dé el sello de Patrimonio Mundial quizás hay en otros sitios en el que pueda ser más significativo y tenga un mayor beneficio en el sentido de un mayor conocimiento, desarrollo económico de la zona y demás. Pero quizás no sea Europa, ni siquiera Estados Unidos. Es que igual poner un punto en África, en Mali, y que allí vayan 1000 personas al año, les cambia la vida. A nosotros. En ese caso que estás comentando ahora, también me gustaría saber, en ese binomio imposible divulgación-turismo, ¿cómo habéis podido avanzar? Bueno, obviamente nosotros, haciendo una reproducción hace 20 años, que es la conocida como Neocueva, en la que también está aquí Pedro. Os invito a que un día os cuente el proyecto, y por lo tanto supliendo
el que no se pueda, el que esté muy limitada, muy limitada la visita a la cueva original por razones de conservación, supliendo eso con conocer el arte y el intentar emocionar a través del conocimiento en la reproducción. Y funciona fenomenal. Mira, el otro día Pedro me preguntaba precisamente cuántas personas han pasado por el museo, por la neocueva, han conocido Altamira a través de la reproducción y nos estamos acercando a los 6 millones. Ya hay más gente que ha conocido Altamira a través de la reproducción que en la cueva original, teniendo en cuenta las visitas masivas que había en los años 70, que entraban 170.000 personas al año. Entonces, quiero decir, hay que buscar, ¿no? Es buscar ese equilibrio entre la accesibilidad, que en este caso es una accesibilidad al conocimiento, una accesibilidad intelectual, ante la imposibilidad de la accesibilidad física al sitio, que tengo que decir también que en los últimos años se ha notado una concienciación de la ciudadanía enorme en cuestiones de protección del patrimonio, porque antes se quejaban enormemente de que no podían visitar la cueva y ahora la gente entiende que la cueva hay que preservarla y que lo primero es la conservación y les encantaría visitarla, lógicamente, pero entienden que tenga que estar el acceso limitado por esta cuestión. Muchas gracias. Esperemos que en breve podamos daros información de un próximo o próximos cursos, ¿no? Y en todo caso se admiten sugerencias. La Junta Directiva de la asociación tiene sus criterios, pero los socios también tienen los suyos, ¿no? Luego veremos si coinciden, ¿no? Muy bien, hasta pronto.